Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La economía que elegimos, así se denomina el informe de proyecciones económicas de Davivienda Corredores para el próximo año. Esta noche nos acompaña Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de esta entidad, para explicarnos qué esperar en temas como el crecimiento, el dólar, las inversiones y la inflación. Aumentan las familias que viven en arriendo. Más de 7 millones de hogares en nuestro país viven en inmuebles alquilados. ¿Cuáles son las razones de este fenómeno? Entrevistamos al presidente de Fedelonjas para conocer el contexto de esta realidad social. Fuga de usuarios insatisfechos. Más de 3 millones de personas cambiaron su operador de telefonía móvil en el primer semestre de este año. ¿De cuáles empresas salieron y a cuáles llegaron? Víctor Grosso nos cuenta cifras de este reporte. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la economía colombiana y lo que le espera en los próximos meses, teniendo en cuenta el panorama actual lleno de dificultades, tanto en el entorno nacional, pero también en el internacional. Davivienda Corredores acaba de presentar el libro 2026, así se llama, este informe de previsiones económicas. Doctor Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Henry, ¿cómo está? Muy bien, señor. Esta foto aquí está usted con todos sus compañeros del Grupo Bolívar de Investigaciones Económicas y ahí está el nombre del libro 2026. En primer lugar, ¿qué tan difícil, qué tan complicado está el entorno nacional e internacional para el buen desarrollo de la economía colombiana en los próximos meses? Pues Henry, efectivamente lo que hicimos fue divulgar las perspectivas para el 2026 en economía, en mercados financieros, en oportunidades de inversión. La publicación se denomina El Libro porque usualmente nació como una publicación física, hoy es una publicación digital que todos podrían consultar en nuestro portal visión.davivienda.com. Y para el año 2026, y ya entraremos en detalle, se denomina la economía que elegimos, porque de todos modos nos aproximamos a procesos electorales muy importantes que impactarán el rumbo de las variables económicas. ¿Qué es lo que viene pasando con la economía hasta el momento? Que hemos observado un repunte en la actividad económica en Colombia, sobre todo por el gasto de los hogares, un gasto que está creciendo principalmente en bienes durables, que está haciendo que se reactiven las ventas de vehículos, de productos de tecnología, de electrodomésticos y de distintas categorías en el comercio en Colombia, y eso también está empezando a impactar positivamente la dinámica de la industria y la dinámica de la colocación de crédito. Sin embargo, esto trae unos riesgos y unas variables que son importantes a tener en cuenta. La primera es que buena parte también de este gasto de los hogares está impulsada por el gasto público. Y ese gasto público y el endeudamiento y el desbalance de las finanzas de Colombia, pues se está dando en un entorno global de altísima incertidumbre. Incertidumbre por los aranceles, volatilidad en la tasa de cambio, distintas variables que están cambiando simultáneamente, que hacen que el entorno no sea tan fácil y sea bien cambiante. Y por el otro, porque lo que estamos viendo también es que el desbalance externo de la economía colombiana está aumentando. Nosotros ya empezamos a tener un desbalance en ese flujo de exportaciones e importaciones de 1.400 millones de dólares por mes, que era algo que no veíamos más o menos desde septiembre del año 2022. Entonces, en el agregado nosotros vemos recuperación en la economía, vemos que la tendencia de recuperación podría continuar, pero también creemos que esto tiene unos impactos importantes en las finanzas públicas, en el contexto de estabilidad para la inflación y por lo tanto en las tasas de interés en el país. Pues precisamente esta es como la portada, digamos, de ese libro digital, el libro 2026, La economía que elegimos, y lo dividen ustedes en 3 grandes capítulos. El primero de ellos se llama La economía y sus sectores. ¿Cuáles podrían ser, doctor Cristancho, en los próximos meses, en el próximo año, los sectores a los que seguramente les puede ir bien, pueden seguirse recuperando, y cuáles los que eventualmente van a enfrentar mayores desafíos? Claro, en términos sectoriales, lo que nosotros venimos observando, como le decía, es que sectores como el comercio vienen reactivándose y están jalando o impulsando la actividad de la economía colombiana, y también algunos sectores como entretenimiento o actividades artísticas, todo lo relacionado con la administración pública,
crece de manera importante. Para el año 2026 va a haber un crecimiento un poco mayor, la economía podría crecer 2,8%. ¿Y cuáles son esos sectores que podrían liderar un poco ese crecimiento? Entonces, en tasas de crecimiento, actividades financieras y de seguros podría llegar a tener una aceleración y crecer a tasas cercanas al 5%. En el caso de administración pública, nosotros también creemos que, pues, a pesar de que estemos en un contexto de ley de garantías, muy probablemente un año electoral tendrá un impulso importante de administración pública y esto puede llevar a que el sector o la actividad del sector crezca alrededor del 4%. Todas las actividades de entretenimiento, actividades artísticas, actividades de los hogares siguen creciendo a tasas muy altas. Probablemente se ha venido moderando la tasa de crecimiento, pero vamos a ver crecimientos superiores al 5%, probablemente 5,4%. Y resulta determinante ver qué pasa con el comercio. El comercio podría crecer cerca de 3,1%. Hay sectores que todavía no se recuperan. Hay sectores como el de explotación de minas y canteras en donde podríamos seguir teniendo tasas negativas, tasas de decrecimiento en la economía, tanto por lo que está pasando en el contexto de precios a nivel internacional, pero esto sobre todo se refiere al crecimiento real del sector, al crecimiento en cantidades. Estamos viendo contracciones en las actividades de petróleo, en las actividades de minería de carbón, por ejemplo, y en el sector de la construcción también es posible que volvamos a ver un año de contracción, casi del 1,5%, en donde las edificaciones, tanto residenciales como no residenciales, no se recuperan significativamente. A pesar de todas las dificultades, doctor Cristancho, este año hemos visto cómo en muchos mercados se han trazado récords. Por ejemplo, el precio del oro ha estado disparado, las acciones en Estados Unidos también han alcanzado niveles históricos. El dólar, curiosamente, ha tenido unos retrocesos bastante fuertes, lo que ha favorecido, digamos, en muchos casos a mucha gente en Colombia. Y la pregunta entonces de mucha gente es esto, que es precisamente el segundo capítulo de su libro. ¿En qué invertir? ¿Cuál sería esa recomendación o esas proyecciones que ustedes puedan hacer para los próximos meses en el mundo y en Colombia? Pues Henry, yo le diría que lo que ha pasado en el mundo de las inversiones es que hemos tenido un año o incluso los últimos 2 años espectaculares para las inversiones. En Colombia el retorno de las acciones es del 100%, el 106% en los últimos 2 años y este año llega muy cerca del 44%. En las acciones de economías emergentes hemos visto rentabilidades este año del 40% en dólares y niveles similares. También, a pesar de la situación fiscal en Colombia tan compleja, ha habido situaciones como la operación táctica que adelantó la Dirección de Crédito Público, que llevó a que la rentabilidad de los títulos de deuda colombiano de largo plazo incluso alcanzaran 17, 20% efectivo anual. Así que hemos visto un año de muy buenas rentabilidades, pero a esto hay que mencionar que se está dando un año en el que el oro acumula una valorización de más del 40% y en los últimos 2 años acumula una valorización prácticamente del 100%. Esto está mostrando que algo muy importante está pasando en la economía mundial, que algo muy importante está pasando en los mercados y que probablemente hay preocupaciones sobre los niveles de inflación en el mundo, sobre los niveles de deuda y eventualmente sobre el rol del dólar como moneda de reserva en las economías emergentes. Y ese es el otro tema que es importante. El dólar en los primeros 8 meses de este año tuvo su peor comportamiento no visto desde 1986, una caída del 10%. Esa caída del dólar, ¿a quiénes beneficia? Principalmente a las economías emergentes y por eso es que las mayores rentabilidades se han visto en economías emergentes fuera de Estados Unidos. ¿Qué creemos nosotros y cuáles son las mejores oportunidades de inversión? Nosotros, yo le diría a Henry primero que creemos que la situación de las finanzas públicas en el mundo no es la mejor, hay amplios déficits, altos niveles de deuda, así que nosotros creemos que la mejor apuesta de inversión debe estar concentrada en compañías, en los mercados accionarios, tanto de economías desarrolladas como de economías emergentes, incluido Colombia. Segundo, el dólar es muy probable que siga perdiendo terreno por distintas razones, por las expectativas de inflación, por la incertidumbre sobre la independencia de la Reserva Federal,
por los recortes de tasas de interés que se esperan, por los desbalances estructurales de Estados Unidos. Distintas variables apuntan a que el dólar podría seguir perdiendo terreno. Y esto significa que esas economías fuera de Estados Unidos, principalmente las economías emergentes, van a seguir teniendo muy buenas rentabilidades. Cuarto, nosotros en Colombia creemos que hay unas compañías que son muy atractivas, particularmente nosotros en el libro presentamos los top picks o las compañías que creemos pueden tener la mejor valorización o retorno en la bolsa colombiana, y esas son compañías como Pay, Grupo Energía Bogotá, Grupo Sura, Grupo Sivest. En general esas compañías, y en el caso de las inversiones, pues en el mundo, yo le diría que uno no puede perder de vista las compañías de tecnología en Asia, principalmente en China. China tiene gran competitividad en todos los desarrollos tecnológicos, le compite a Estados Unidos muy de cerca, pero el precio de las compañías tecnológicas en China está con un descuento frente al valor de las compañías en Estados Unidos de casi un 50%. Pues quisiera volver, doctor, a la portada del libro y al título. El libro 2026, La economía que elegimos. Y el título tiene mucho que ver precisamente con la coyuntura electoral que se vive en Colombia. Así que mi última pregunta, doctor Cristancho, es ¿qué tanta turbulencia va a haber en la economía colombiana de aquí a seguramente junio del próximo año por la coyuntura electoral en nuestro país? Henry, no es solo en nuestro país. Latinoamérica se acerca a un proceso electoral o a procesos electorales importantes. Arrancamos con Chile en noviembre, continuaremos con Perú hacia inicios del 2026. De la mano de esos procesos también tendremos elecciones a Congreso en Colombia en el mes de marzo y la primera vuelta de elecciones presidenciales en mayo. Y hacia octubre se realizarán las elecciones presidenciales en Brasil. Entonces, el contexto político va a resultar muy relevante para Latinoamérica, para lo que pase con las economías, con los mercados financieros, con la confianza de los inversionistas y, por lo tanto, con el rumbo de las principales variables económicas. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Que para nosotros el 2026, el libro 2026, La economía que elegimos, busca resaltar que del resultado político en el año 2026 también va a depender el rumbo de variables tan relevantes en nuestra economía como la situación de las finanzas públicas. El déficit fiscal de Colombia probablemente en el año 2025 se acerque al 8% del PIB, algo que no veíamos sino en la pandemia y que en los últimos 100 o 125 años de historia en Colombia no habíamos visto. Colombia tiene el nivel, tal vez el segundo nivel más alto de deuda como porcentaje del PIB, así que cualquier decisión de cara a la consolidación fiscal del país resulta necesaria y tremendamente importante porque impactará al alza o a la baja el precio de la tasa de cambio. Sumado a eso, decisiones incluso que no necesariamente tienen que ver con las elecciones, pero que sí tienen que ver con decisiones en los próximos meses. El ajuste del salario mínimo será muy importante porque lo que estamos viendo es que al Banco de la República le está quedando cada vez más difícil bajar tasas de interés porque en la medida en que se estimula el gasto, la inflación no baja, la inflación está manteniéndose alrededor del 5% y de hecho las expectativas siguen aumentando. Entonces, la economía que elegimos busca representar un poco la relevancia de estas decisiones y los resultados de estos procesos en el rumbo que tengan las economías, la economía colombiana y las variables más relevantes que siguen los inversionistas. Pues doctor Cristancho, gracias por ayudarnos a hacer este maravilloso resumen de algo tan extenso como este análisis que ustedes hicieron sobre la economía y lo que le espera para el 2026. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Henry, a ustedes muchísimas gracias por invitarnos y recuerden que pueden consultar la publicación y sus capítulos en visión.davivienda.com. Muchísimas gracias, doctor Cristancho, por compartirlo. En Colombia el concepto de hogar está cambiando y millones de personas están optando por el arriendo como principal forma de vivienda. En el Congreso Nacional Inmobiliario que realiza Fede Lonjas, María Fernanda Tarazona habló del tema con el presidente de esta agremiación. Adelante, María Fernanda.
Buenas noches. Para hablar del comportamiento que ha tenido el sector inmobiliario en Colombia, estoy con Mario Ramírez. Él es el presidente ejecutivo de Fede Lonjas. Mario, bienvenido a Signo Pesos. ¿Y cuál ha sido ese comportamiento principalmente en el tema del arriendo? Hola María Fernanda, buenas noches y buenas noches para todos. Bueno, hemos venido evidenciando que el arriendo en Colombia se ha convertido prácticamente en la opción principal que tienen los hogares colombianos para acceder a una vivienda. Hoy en día vemos que el 40.4% de los hogares en Colombia viven bajo esta forma de tenencia, en un hogar en arriendo, frente a un 39% aproximadamente de hogares propietarios. Esto se traduce por diferentes factores, no solo por factores netamente económicos, si bien es importante el arriendo cuando seguramente las tasas de interés están elevadas, al igual que la inflación, que es lo que vimos en los años recientes, también se da por los cambios que se observan a nivel demográfico. Vemos como el crecimiento de los hogares unipersonales ha venido creciendo de manera importante, al igual que los hogares monoparentales. Entonces, todo esto sumado hace que el arriendo se convierta cada vez más en una opción principal para adquirir vivienda. Hoy, ¿cuántos hogares deciden arrendar? Estamos observando que a corte del año pasado, alrededor de 7,3 millones de hogares son los que viven bajo esta forma de tenencia en arriendo. Tú mencionas algo muy importante y son los hogares monoparentales. ¿Han venido creciendo? ¿Cuál ha sido ese comportamiento? Y también, ¿qué tanta incidencia tienen las mascotas? Sí, los hogares unipersonales han venido creciendo de manera muy importante, al igual que los hogares monoparentales. Los hogares monoparentales son aquellos hogares que están compuestos por una madre con sus hijos o, en el caso opuesto, un padre con sus hijos. Esto ha venido creciendo de manera muy importante, son los cambios demográficos a los que hacemos referencia y pues obviamente el desarrollo inmobiliario también se está volcando hacia estas nuevas dinámicas de mercado. Lo que tú mencionas de las mascotas, seguramente hoy en día los hogares unipersonales, al no tener seguramente hijos, pues también pueden llegar a tener una mascota. Esto pues termina siendo tema de convivencia en las propiedades horizontales, un tema no menor. Entonces pues hace parte de la convivencia, de tener unos reglamentos de propiedad horizontal muy claros, tanto en esos aspectos como en los demás aspectos de convivencia. Los cambios que en este momento está teniendo el sector inmobiliario son muy importantes y quiere decir que ahora más familias deciden vivir en arriendo que comprar una vivienda. ¿O cómo se está comportando el tema? Observamos también que, como les decía al inicio, no únicamente se lleva a que el arriendo se ha incrementado por los incrementos o por las altas tasas de interés para acceder a un crédito hipotecario. También esto se observa que muy seguramente ahora los modelos híbridos de trabajo, los jóvenes muy seguramente prefieren estar, si yo trabajo de manera remota, hoy puedo estar residiendo acá en Bogotá, pero el siguiente año me puedo ir a una zona diferente o porque cambié de trabajo o porque es una región como por ejemplo estamos viendo la importancia que está tomando el eje cafetero en la compra de vivienda, el atributo turístico que tiene, los atributos en cuanto a clima, en cuanto a su gente. Eso hace seguramente que la gente quiera vivir más en arriendo. ¿Cuáles son esas ciudades en donde se está incrementando el tema de la decisión de muchos hogares de decidir pues vivir en arriendo más allá de comprar una vivienda? Pues mira, hoy que estamos en nuestro Congreso Nacional de Fede Lonjas, estamos viendo que las ciudades principales son las que mayor proporción de hogares en arriendo tienen. Vemos a Cundinamarca, por ejemplo, una región principal, y a Bogotá también, que el arriendo está siendo cercano al 60% de hogares que viven en arriendo. Pasa lo mismo en ciudades principales y también en las cabeceras municipales estamos viendo que el tema del arrendamiento se está viendo muy fortalecido. ¿Y cuáles son esas ciudades en donde se ha visto un incremento pero en precios en cuanto al arriendo? Bueno, acá es muy importante destacar que hemos venido observando una variación en los precios. Ahora bien, hay que resaltar que el incremento permitido en los cánones de arrendamiento es el IPC por ley. Entonces, eso es muy importante y que también nos lleva a otro tema que es hablar de la forma de contratación. Pero ahorita lo hablamos seguramente. Y esto quiere decir
que cuando no tenemos contratación formal, pues los incrementos pueden ser diferentes a los permitidos por la ley. Por ejemplo, para este año el incremento permitido es del 5,20, que es el IPC del año inmediatamente anterior. Los cánones de arrendamiento no pueden superar esa barrera. Si a mí me arrendaron un apartamento en agosto del año 2024 hasta agosto de este año 2025 me pueden incrementar y no me pueden incrementar más allá del 5,20, que eso es algo que muchas veces la gente desconoce y que al no tener contratos formales pues se puede vulnerar esto y el marco de inseguridad jurídica es muy amplio en este caso. ¿Qué tanta incidencia tiene el tema de esos hogares o esos apartamentos dedicados a temas turísticos en el precio que hoy en día están teniendo millones de hogares? Acá es muy importante resaltar las diferentes tendencias que estamos viendo en el mercado. Vemos opciones de multifamily, en donde cada vez va a llegar más a ese desarrollo de modelos, en donde es un proyecto que todas las unidades residenciales es para el arriendo. Eso seguramente va a hacer que el tema de los arriendos sea mucho más formal, mucho más regulado. Ahora vemos también otras opciones como es la renta corta, que si bien es un buen modelo de negocio, debe estar normado, reglamentado y a su vez que esté permitido dentro de los reglamentos de propiedad horizontal. Y muchas veces la gente desconoce eso y cree que por parecer un modelo de negocio muy fácil y muy bueno, pues la gente se mete con un desconocimiento importante cuando seguramente en su copropiedad no está permitido o el reglamento de propiedad horizontal no lo admite. Mario, mil gracias por acompañarnos acá en Signo Pesos desde el Congreso de Fede Lonjas. A ti muchas gracias y los esperamos a ustedes mañana viernes que tenemos el cierre de nuestro Congreso acá en Bogotá. Un abrazo a todos. Gracias a María Fernanda y al doctor presidente de Fede Lonjas. A esta hora llega don Víctor Orozco con más noticias y esta vez relacionadas con la telefonía móvil. Don Henry, muy buenas noches y buenas noches para los televidentes y con un tema bastante interesante que es la portabilidad numérica móvil, que es ese derecho que recientemente tenemos los colombianos para cambiarnos de operador de telefonía móvil cuando queramos. Yo no sé si usted se acuerda, don Henry, hace unos años que cuando uno iba a un operador móvil y se registraba, quedaba amarrado por un buen tiempo, que claro, porque el celular lo pagaba cuotas. De permanencia. Claro, y esas cláusulas y cambiarse de operador era bastante difícil, bastante complicado hasta que usted cumpliera ciertos límites y ciertos tiempos. Y, por ejemplo, la gente perdía promociones. Entonces, si yo estaba aquí amarrado y el otro operador ofrecía un descuento, alguna operación, alguna promoción, pues yo me perdía esa posibilidad. Claro. Entonces, desde el 2011 se implementó a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones este tema de la portabilidad numérica que le da a usted el derecho de cambiarse absolutamente en cualquier momento, en el momento llevándose además el número de línea que tiene, y eso que es es lo la más gran importante, ventaja. claro, porque no es cerrar acá y abrir allí con únicamente, un número, sino que conservo el mismo número telefónico. Y al principio era un poco complejo, ¿no? Pero hoy en día esa portabilidad es facilísima de hacer. Prácticamente en un día usted está aquí y se puede ir para el otro operador. Tiene ese límite, 24 horas claro, para que le resuelvan. Y bueno, las empresas tampoco le pueden poner a usted ahora palos en la rueda porque la Superintendencia de Industria y Comercio está muy pendiente para sancionarlas y hemos visto cómo pues, se han implementado muchas sanciones contra todos estos operadores. Y aquí le muestro los resultados de cómo va esa portabilidad numérica en el primer semestre de este año. Don Henry, mire, se realizaron 3,34 millones de portaciones en nuestro país, portaciones, y esto representó una caída de 5,4%. Digamos, en el primer semestre las personas sintieron menos necesidad de cambiarse de operador. Aún así son muchísimas. Son muchísimas, 3 millones imagínese. de personas. Exactamente. Y este es el resultado neto, cuando usted suma los que se van de un operador y los que llegan con los principales operadores en nuestro país. El que más ganó usuarios fue Movistar en el primer lugar, 182.400, ese es el resultado neto, o sea, consiguió 183.000 aproximadamente usuarios nuevos, un crecimiento, mire, de más del 1.300%. En segundo lugar, Claro, crece también, está en rojo, es porque la cifra es menor a la del segundo trimestre del año pasado, recibió en el neto cerca de 123.000. Y a estos dos pues les fue mal, ¿no? Porque digamos en el neto expulsaron clientes hacia otro lado. Exacto, casi que de aquí salieron para estas dos. Sí, exactamente, esa es la conclusión. WOM perdió en el neto más de 110.000. Recuerde que WOM venía atravesando dificultades financieras y mucha gente sintió temor de quedarse con ese operador. Estuvo a tiro de quebrarse y saltó hacia otro. Y Tigo también perdió en el neto 176.000
100.000 usuarios aproximadamente. Y estas son las exportaciones históricas, los cambios históricos desde el año 2011, más de 60 millones en Colombia. Pues, don Víctor, interesante tema de todas maneras. Y para recordarle a la gente que se puede cambiar cuando quiera. Claro que sí, señor. Bueno, pues cambiemos de noticias porque, don Víctor, a pocos días de conocerse el futuro de la reforma pensional que está bajo la revisión, acordémonos, de la Corte Constitucional, Colpensiones le solicitó a los fondos privados trasladar el dinero aportado por los colombianos que tienen labores de alto riesgo. ¿Qué dice la ley y cómo sería ese proceso? Aquí les contamos. Fue el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, quien aseguró que los fondos privados tenían que devolver a esa entidad los aportes de miles de colombianos que se desempeñan en oficios de alto riesgo como minería, bomberos, control de tránsito aéreo, gestión de residuos, entre otras. Ellos son más o menos unos 45.000 personas y como ellos tienen que venir con los recursos que se tienen ahorrados en los fondos privados de pensiones, en nuestro primer análisis señalarían que esas 45.000 personas podrían tener un acumulado cercano a los 9 billones. Si bien el gobierno busca adelantar este proceso mientras la reforma pensional es revisada por la Corte, desde Asofondos aseguran que el traslado debe darse bajo el amparo de todas las leyes vigentes. Nosotros pensamos que deben estar definitivamente en Colpensiones, les conviene estar en Colpensiones y estamos tratando de ayudar para que estén allá, para que se pensionen con su pensión de alto riesgo. Sin embargo, el proceso de traslado pues tiene que ser un proceso que cumpla todas las leyes, entre ellas todas las que le dan derecho a los ciudadanos de elegir en qué fondo están. Los fondos privados dicen estar dispuestos a realizar esta transición. Nosotros mismos les decimos, mira, a usted le conviene estar en Colpensiones porque se puede cotizar, se puede pensionar con esas 700 semanas. El punto es hacerlo de forma ordenada. Tanto el gobierno como los fondos privados acordaron realizar mesas técnicas para verificar el número exacto de colaboradores bajo estas condiciones de alto riesgo y llegar a consensos sobre cómo sería el traslado. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las siguientes son las ciudades de Latinoamérica mejor ranqueadas dentro de la categoría de ciudades inteligentes en el año 2025. En primer lugar, Medellín en el puesto 118, México en el 119, Santiago en el 120, Brasilia en el puesto 130 y Buenos Aires en el 131. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.